El accidente de la central nuclear de Chernobyl es uno de los eventos más citados cuando se trata de desastres nucleares, y a menudo es el principal motivo por el cual las personas prefieren asumir el costo medioambiental de las plantas de energía a combustible fósil o bien de carbón, que en nuestra opinión son las peores. Sin embargo, este desastre no fue a causa de que la propia energía nuclear sea mala, sino como en todos los desastres humanos, esta se dio por una combinación casi perfecta de incompetencia, políticos ignorantes y algunos encargados que no estaban bien capacitados, pero que se les asignó ese puesto de acuerdo a las relaciones políticas que tenían. Pero antes de iniciar, debemos aclarar que si bien el desastre es indiscutible, las teorías aquí compartidas solo se basan en reportes y artículos lo más neutral posible. Y recuerda que, si tienes un dato o teoría que aquí no se haya abarcado, siempre puedes compartirlo con nosotros en la caja de comentarios. Y bien, comenzamos. Chernobyl es la ciudad que da nombre a la central eléctrica nuclear Memorial 6 Lenin. Está situada a 160 kilómetros de Kiev y vivía del comercio y la industria al momento del accidente, además de contar con unos 44.000 habitantes, en un principio, y logrando llegar a 50.000 cuando la explosión sucedió. El pequeño poblado fue construido principalmente para los trabajadores de la central nuclear, aunque el clima relativamente templado y el suelo fértil propiciaron el desarrollo de otras actividades. Pero volvamos a lo que nos interesa. La construcción de la central nuclear estuvo llena de errores desde que comenzó su edificación, comenzando por el modelo de los reactores nucleares. Los reactores usados son un modelo llamado RBMK, que no fueron diseñados para la generación de energía eléctrica. Esta no es más que una opción secundaria. Su uso primordial era el de la obtención de plutonio para armas nucleares. Esta función obliga a que el edificio que alberga los reactores sea bastante grande, llegando a medir más de 70 metros para dar la entrada a la maquinaria necesaria para las maniobras de extraer el plutonio y demás materiales para las bombas. Además de ser necesario el uso de grandes estructuras de blindaje para el núcleo, elevando los costos de construcción a una cantidad que la Unión Soviética no estaba dispuesta a pagar. Otro detalle peligroso en estos modelos de reactor es el sistema de emergencia que detiene la maquinaria. En Occidente, los sistemas de emergencia introducen barras de control al núcleo, deteniendo el reactor en 2 segundos. Mientras que en este modelo en específico, el tiempo para introducir las barras de control es de 20 segundos, y 10 segundos más para que comience a hacer efecto. Para colmo, mientras esto se lleva a cabo, la presión general del reactor aumenta, para después comenzar a bajar poco a poco. Aún con todo esto, los altos mandos de la URSS ordenaron que se hicieran pruebas para saber si el sistema de refrigeración instalado sería suficiente. Para ello, cometieron la primera imprudencia: desactivar el sistema de refrigeración de emergencia, seguida de otra mala idea. Como no deseaban desactivar el reactor por completo, optaron por retirar gran parte de las barras de control, dejando solo 8 de las 30 barras. A esto debemos agregar la situación que ya mencionamos: el gran tiempo de espera entre la introducción de las barras de control y el tiempo que tarda en hacer efecto, y la subida de presión que se presentó al hacer esto. La receta para el desastre comienza a tomar forma. Las normas básicas para el manejo de una central nuclear te exigen en esencia 3 cosas. Número 1. Asegurar la subtricidad. Es decir, que debes asegurar los medios para detener de golpe o casi de golpe al reactor. Los operadores de la central bloquearon todos estos sistemas. Número 2. Asegurar a toda costa la refrigeración del núcleo. Los operadores bloquearon la mitad de los sistemas de refrigeración para iniciar las pruebas. Y número 3. Contar con una construcción que asegure el confinamiento de la radioactividad. Por asuntos de costo, la URSS decidió no construir el edificio así. En otras palabras, al momento de llevar a cabo el experimento, la central no contaba con ninguna de las normas básicas de seguridad establecidas. Es como si el personal hubiera optado por el suicidio colectivo más impresionante de la historia. Las 4 bombas de refrigerante no fueron suficientes para enfriar el núcleo. En una situación normal, esto hubiese sido detectado por el sistema automático, y el sistema de refrigeración hubiera entrado en acción.
Pero, ¿qué creen? El sistema de refrigeración de emergencia estaba bloqueado. La elevada temperatura que comenzó a presentarse casi de inmediato vaporizó casi todo el refrigerante, provocando una explosión de vapor interna y dejando el núcleo seco. Los operadores se dan cuenta de esto y tratan de introducir las barras de control, pero no logran ingresar. Posiblemente, la temperatura fundió los conductos, provocando un tapón de acero que jamás podrían pasar. Finalmente, el núcleo no soportó la temperatura cada vez más elevada y terminó por fundirse, provocando que se generara una gran cantidad de hidrógeno, que sería el gas que terminaría provocando el extra de presión que provocaría la explosión del reactor, el edificio que lo contenía, la cubierta que prácticamente desapareció, y provocando que el grafito radioactivo del núcleo terminara a cientos de metros del edificio. Mientras tanto, los restos comenzaron a dejar escapar gases de fisión altamente radioactivos. El núcleo, que estaba a 2500 grados, quedó expuesto, provocando un efecto chimenea, que impulsaba el humo radioactivo a gran distancia. El resto de los componentes del reactor se fundieran, provocando una masa de lava que comenzó a fundir todo lo que estaba a su alcance. Minutos más tarde, los bomberos de la zona llegaron y comenzaron a tratar de templar los restos del reactor. Sin embargo, no lograban su cometido, viéndose obligados a pedir ayuda a los bomberos de las demás zonas. 2 días después, 18 personas, entre bomberos y el personal de la planta, tendrían heridas graves por radiación, mientras que 156 personas más presentarían lesiones por la misma causa. La mañana del sábado, varios helicópteros del ejército comenzarían a arrojar sobre el reactor una mezcla de materiales que contendrían la radiación y favorecerían el enfriamiento. Cuando terminaron, el día 13 de mayo, había sido necesario cerca de 5.000 toneladas de este material. Finalmente, como paso final, se comenzó a construir una estructura alrededor del accidente, para contener cualquier rastro de radiación que pudiese escapar. Construcción a la que la prensa llamó el sarcófago, quizá en un intento por hacer los títulos de los diarios más llamativos. El desastre estaba controlado, aunque los daños eran más que evidentes, pero más importante aún, para la URSS, ¿quién era el culpable? Las investigaciones comenzaron, o mejor dicho, la cacería de brujas, estuvo llena de claroscuros por todas partes, y se trató de inculpar directamente y sin más explicación a los operadores, aunque esto no logró sostenerse por mucho tiempo. Después de todo, no sonaba muy lógico que por iniciativa propia los técnicos llevaran a cabo semejante experimento con sus seres queridos a escasos kilómetros de distancia, y a sabiendas de que cualquier cosa que pudiera salir mal sería una condena de muerte para ellos y sus familias. Así que la búsqueda siguió hasta que apuntó a algunos altos mandos. Parece ser que mucha gente ya sabía que el núcleo era algo inestable, pero si la prueba no se hacía en tiempo y forma, lo tendrían que retrasar 1 año o más, hasta lograr que todo fuese seguro. Y como todos sabemos, para la Unión Soviética era mucho más importante demostrar su rapidez y superioridad que cualquier norma de seguridad. Así que presionaron, o como muchos piensan, amenazaron, hasta que el experimento se llevó a cabo en la fecha que ellos querían. Lo mismo pasó en la construcción. Aparentemente, muchos expertos avisaron que las pruebas de control no estaban terminadas, pero a los políticos no les interesaba. Lo único que querían era inaugurar la planta cuanto antes. Así que terminaron por saltarse cualquier reglamento. Saltarse. En mi pueblo le dicen que se pasan las leyes por él. Entre 1982 y 1985 se llevaron a cabo pruebas con el turbogenerador, con la intención de poner a punto el funcionamiento de los sistemas de seguridad. Estas pruebas no tuvieron éxito y fueron incompletas, pero aun con esas, las actas que aceptaban la entrega del complejo del reactor y que certificaban que los trabajos estaban completas fueron entregados. En cuanto a los planes de contingencia para desastres nucleares de la URSS, había uno que databa de 1970, 15 años antes del desastre, y en este plan se incluían medidas como evacuación inmediata de la población, mantenerse en casa con puertas y ventanas cerradas hasta la llegada del yodo y vehículos de evacuación, prohibir el consumo de comida expuesta a la intemperie, etc.
pero en la madre patria se mantuvo como letra muerta. Se intentó crear un nuevo plan de emergencia solo 7 meses antes del desastre, pero fue rechazado. La razón era que era imposible que en la gran Unión Soviética pasara algo tan estúpido como un accidente nuclear. 7 meses más tarde, el reactor voló por los aires. Mientras que las primeras acciones contra la radiación se llevaron a cabo en los siguientes tiempos. La transmisión de las noticias sobre el accidente y las primeras instrucciones para quedarse en casa le llegaron a la población civil 36 horas después del accidente. Es decir que, durante 36 horas, la gente salió de compras, paseó por los parques y acudió a escuelas y trabajos. La prohibición del consumo de leche fresca tardó 7 días en llegar. La prohibición del consumo de frutas y verduras frescas también tardó 7 días en llegar. La distribución inmediata de tabletas de yodo estable ofrecidas por Estados Unidos fue rechazada por la URSS. La provisión inmediata de ropa y respiradores especiales para los bomberos y obreros en operaciones de recuperación jamás se llevó a cabo. Toda esta mezcla perfecta de incompetencia y secretismo de las autoridades, la población que no fue bien informada, las medidas precautorias que llegaron extremadamente tarde y la falta de equipo adecuado para trabajar en el entorno lleno de radiación, dieron como resultado que el personal civil y militar de emergencia murieran días después de atender la explosión. Múltiples vidas civiles se perdieron meses después por la sobreexposición a la radiación. Y aún a la fecha, los descendientes presentan y tratan casos con cáncer producidos por esta misma radiación. Y amigos míos, Chernobyl es casi un instructivo para los gobiernos del mundo de cómo no se debe tratar un accidente nuclear y cómo no se debe llevar a cabo un experimento. Todo lo que se recomendaba no hacer, incluso antes del accidente, fue hecho por nuestros amigos comunistas. Así que no, hacer todo como en la madre Rusia no siempre es buena idea. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros disfrutamos al hacerlo. Por favor, regálanos un like. Suscríbete en caso de que te haya gustado nuestro trabajo. Esto ha sido Raven World y te deseamos una feliz mañana, tarde o noche. Hasta la próxima.